En este video voy a resumir las causas del cáncer en general, desde los conocimientos de la nueva medicina germánica y la medicina tradicional china. Daré una explicación tranquilizadora acerca de los conceptos de malignidad y de metástasis, y haré conexiones entre estos dos enfoques científicos, la milenaria medicina china y la reciente nueva medicina germánica descubierta por el doctor Rike Gerd Hamm. Saludos fraternos, soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador. He hecho este video para dar apoyo a mis pacientes y he querido que quede abierto para que cualquier persona se pueda beneficiar de estos conocimientos. Quisiera comenzar revisando un poco lo que la oncología conoce acerca del cáncer. Por ejemplo, Cancer Quest, que es una organización que recibe millones de dólares para la investigación y la lucha contra el cáncer en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Veamos qué nos dice acerca del cáncer de tiroides. En esta ocasión solo voy a leer lo amarillo y ustedes, si desean, pueden hacer pausar el video para que puedan incluso revisar las citas de las fuentes de Internet de las cuales yo saco esta información. Aún se desconoce la causa directa de la mayoría de los cánceres a la tiroides. ¿Qué nos dice Cancer Quest acerca del cáncer de riñón? Se desconoce la causa directa del cáncer de riñón. American Cancer Society, también en Atlanta, Georgia. Aún no se sabe exactamente cómo algunos de estos factores de riesgo causan que las células normales se conviertan en cáncer. No se conoce totalmente cómo ocurre esto. Acerca del cáncer de seno. Acerca de las causas del cáncer en general. Los médicos no pueden determinar con certeza las causas del cáncer. A fin de cuentas, nadie sabe exactamente la causa de la mayoría de los cánceres. Algo muy interesante. ¿Qué nos dice Cancer Quest acerca de las metástasis? Son una hipótesis. Esto es muy importante comprender, que es una hipótesis. Steven Piaget desarrolló la hipótesis de semilla y tierra fértil. Entonces, es muy importante que entendamos que el concepto de metástasis es tan solo una hipótesis. ¿Qué nos dice Biomed Central en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres? La metástasis, debido a su complejo, a sus componentes espaciales y temporales complejos, sigue siendo un enigma. Aquí quisiera detenerme por un momento. No es mi deseo ponerme en debate con la medicina ortodoxa. Pienso que la medicina ortodoxa es maravillosa. La tecnología de la medicina alópata es de gran ayuda para la humanidad. Sin embargo, pienso que debemos hablar claro cuando hablamos de oncología y es algo que está público, no es algo que yo estoy sacando a la luz, algo oscuro que esté sacándose a la luz. La misma oncología reconoce públicamente que conoce muy poco acerca del cáncer, ¿no? Lo he mostrado en estas láminas y ustedes pueden revisar las fuentes, las citas que he dado. Sin embargo, y lamentablemente, conceptos como la malignidad, como la metástasis, han sido aceptados como verdades irrefutables. Cuando un paciente recibe un diagnóstico, lo recibe como algo que es una sentencia inexorable, incuestionable. Felizmente, desde medicina china hace miles de años, se puede comprender cómo se dan estos crecimientos o estos trastornos neoplásicos. Y Nueva Medicina Germánica nos da una explicación mucho más detallada. Quisiera comenzar diciendo que para la medicina tradicional china, un enfoque de más de 2500 años, la explicación es muy sencilla. Cuando la energía vital está muy baja,
pueden ocurrir estos crecimientos, entre comillas, anormales de ciertos tejidos del cuerpo. La batería del cuerpo son los riñones. Nuestros dos riñones contienen una energía que se llama el yin, y es como la energía que veríamos aquí en una batería de un celular. Esta energía puede ser mermada, reducida por varios factores, desde el momento que nacemos y durante nuestra vida. Obviamente, la energía de la batería dependerá de cómo funcione el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón y todos los tejidos que dependen de ellos. Es así de sencillo como medicina tradicional china explica por qué se pueden dar procesos como el cáncer. Es cuando la energía se ha consumido demasiado y el cuerpo y la mente ya no pueden lidiar de manera óptima frente a los conflictos psíquicos de la vida. Ahora, es muy importante tener en claro que la energía consumida, la energía vital consumida, no presenta necesariamente cansancio físico ni mental, pero los conflictos de la vida pueden revolcar a la persona de manera repentina. Esto es fácil de explicar si vemos el caso de un celular o, por ejemplo, un control remoto de una televisión. Si su batería está en un 100%, funciona perfectamente. Incluso en un 50%, en un 30%, en un 20%. Pero algunos aparatos electrónicos, como algunos celulares o los controles de una televisión, el momento que la batería ya está por debajo de, por dar un número, del 10%, ya empieza a presentar problemas. El aparato funciona, pero tal vez ya no permite usar el flash de la cámara, tal vez ya no entren ciertas llamadas y ciertas aplicaciones no pueden ser utilizadas. O tenemos que aplastar muy fuerte los botones del control remoto para que el aparato logre cambiar de canal o de subir el volumen a la televisión. Entonces es importante entender que, por ejemplo, con un 15-20% de batería, la persona podría seguir viéndose, sintiéndose enérgica, con voluntad, con ganas de seguir, incluso con excelente ánimo, pero llega un conflicto muy fuerte en su vida que le arrastra y le puede causar un proceso cancerígeno que podría ser difícil de sobrellevar. Y en algunos casos, la persona puede llegar a morir. Sin embargo, como veremos más adelante, no es, en la mayoría de los casos, no es el cáncer como tal el que acaba con la vida de la persona, sino la utilización de quimioterapia, radioterapia y posteriormente la morfina para lidiar con el dolor. ¿Qué consume la energía vital del cuerpo, que se conoce en medicina china como el yin, el qi, el shen, en medicina ayurveda como el prana, y en medicina alópata podríamos llamarle el ATP, el adenosín trifosfato? Es la sustancia que producen nuestras células para que sintamos energía. Eventos al nacer, como no haber lactado o haber lactado muy poco, haber sido prematuros, nacer de 6 meses, 7 meses, y de una madre añosa, por ejemplo, una madre de 35, 40 años, que a su vez fue hija de una madre que fue una octava hija de una familia numerosa. Una infancia violenta y difícil, llena de miedo y de culpa. Este tipo de cosas merman la energía vital. Las emociones nocivas luego, a lo largo de la vida, el miedo, la ira, la preocupación y el estrés en general, y especialmente la ira, el coraje, la frustración, el resentimiento, la mala nutrición
¿Qué come la persona y en qué horarios? El sedentarismo, no hacer ejercicio, no respetar las horas de sueño. Todo este tipo de cosas van restando la energía vital. Como podemos ver, hay emociones específicas que destruyen la energía de cada órgano, de cada matriz. El miedo disminuye la energía de los riñones. La ira disminuye la energía del hígado. La euforia desmesurada puede dañar el corazón. La obsesión y la preocupación disminuyen la energía del vaso páncreas. La tristeza disminuye la energía de los pulmones. Asimismo, pulmones afectados pueden dar tristeza, unos riñones afectados pueden causar miedo y ansiedad, etc. Ahora, para entrar en un enfoque más preciso y detallado, hablaré de la nueva medicina germánica. Este enfoque es muy útil porque nos ayuda a apagar el incendio mental que tiene un paciente el momento que recibe un diagnóstico de cáncer. Lo primero que nos dice Nueva Medicina Germánica, y recomiendo ver la introducción a Nueva Medicina Germánica que está en el link de este video, en la descripción, nos dice que para cada órgano o tejido o parte de órgano existe un conflicto psíquico muy específico, un conflicto de hecho mamífero, un conflicto biológico, y que estos órganos son manejados por una parte muy específica del cerebro. De esta manera, el doctor Hammer, con todo el acceso que tuvo como oncólogo, armó lo que denominamos la matriz de Nueva Medicina Germánica. Esta es una extensa matriz que llenaría toda una pared, en la que encontramos cientos de estas triadas. Así pues, cuando tenemos un conflicto de vida que puede ser un shock que nos pilla a contrapié, o un problema que se viene acumulando a lo largo de la vida, entramos en una fase de conflicto activo, de estrés. Durante esta fase de estrés existen cambios orgánicos en los tejidos y órganos específicos conectados al conflicto psíquico específico según matriz. Una vez que la persona supera por lo menos parcialmente o totalmente su conflicto, ya sea porque decidió perdonar o porque llegó ya el olvido o porque realmente en la vida se dio una solución, los cambios orgánicos que ocurrieron en la fase de conflicto activo se revierten en la fase de reparación. Esta es la fase en la que en realidad aparecen los dolores, las inflamaciones y los cuadros que llevan a la persona al hospital para ver qué le ocurre. Y dentro de esta reparación existe un pico que la llamamos epicrisis, que es justamente la parte más severa de la fase de reparación. Entonces dirán, ¿pero cómo? Cuando estamos enfermos, entonces es que estamos reparando. Así ocurre en el 80% de los casos, es decir, en el 80% de los órganos, ¿ya? Pero si es que sabemos lo que está ocurriendo, podemos lidiar con esto, procurar sacar a la persona con medicina natural y a través de la toma de conciencia, y si es necesario, por supuesto, también la ayuda de medicina química. Así pues, decimos que entre los conocimientos de medicina tradicional china y los de nueva medicina germánica, cuando hablamos de cáncer, nada es maligno ni benigno, ni por accidente, ni randómico. Solamente existen programas biológicos con pleno sentido. Estos programas biológicos se descontrolan porque la energía vital está muy consumida. Así, lo que pudo ser simplemente un dolor de garganta por inflamación de las amígdalas
Si la energía está muy consumida, claro, podría convertirse en un cáncer en las amígdalas, en la garganta. Lo que podría ser una simple alveolitis se convierte en una reparación tuberculosa de los alveolos pulmonares posterior a un cáncer de pulmón. Pero es importante empezar entonces a cuestionarnos el concepto de malignidad o benignidad. Simplemente hay una perfecta explicación. Avancemos ahora explicando cómo funcionan los tejidos controlados por el cerebro nuevo. A grosso modo, tenemos el cerebro antiguo y el cerebro reciente. Los tejidos controlados por el cerebro nuevo, que lo conforman la médula cerebral y la corteza cerebral, en resumen, tienen conflictos territoriales, sexuales y de separación. Obviamente este es un pequeño resumen de algo que es muy extenso, hablando de la matriz. Pero esto es para dar una pequeña explicación. En fase de conflicto activo, estos tejidos que son controlados por el cerebro nuevo van a perder tejido, van a ulcerar y puede haber una disminución de la funcionalidad de ellos. Aquí no hay cáncer, más bien justamente una pérdida de tejido. Y en la mayoría de los casos, nada de molestias. ¿Ok? Cuando la persona supera estos conflictos, se da la cicatrización, la multiplicación celular, la restitución del tejido, inflamación, con presencia de inflamación, posible dolor y el retorno poco a poco a la funcionalidad del órgano. Y claro, aquí es donde podemos tener un posible cáncer, los carcinomas. ¿Ya? Pero estos cánceres son una fase de reparación y son el 80% de los cánceres, el 70%, la mayoría. Órganos del cerebro nuevo que responden a esta manera de primero ulcerar y luego cicatrizar. Por ejemplo, tenemos los ductos arcaicos de la tiroides, los bronquios, la laringe, los ductos biliares y la vesícula biliar, el ducto pancreático, el parénquima de los riñones, el corazón, el vaso, huesos, músculos, ganglios, el cérvix uterino, arterias y venas coronarias, la curvatura menor del estómago, la vejiga, uréteres, uretra, el miometrio, la parte muscular del útero, la epidermis, la parte más externa de la piel, la médula ósea, la cual en reparación presenta lo que conocemos como leucemia. Es decir, la leucemia es una fase de reparación de la médula ósea que en fase de conflicto activo perdió células sanguíneas. Pero ese es otro capítulo que explicaré en otro video. Los tejidos controlados por el cerebro antiguo se comportan de manera inversa. Estos tejidos, en un pequeño resumen, responden a conflictos de supervivencia, de defensa y ataque. En fase de conflicto activo, va a ocurrir un crecimiento. Entonces, miren, es al revés, ¿no? En fase de conflicto activo hay un crecimiento de tejido, multiplicación celular, posibles tumores, masas, multiplicación bacteriana también, de la reserva bacteriana, posible cáncer. Aquí tenemos los adenocarcinomas. ¿Ya? Cuando la persona supera el conflicto, el cáncer, el tejido, el crecimiento se detiene y también se detiene la multiplicación bacteriana. En ese momento estas bacterias no hacen nada, simplemente fueron creciendo en población. ¿Por qué? Porque el momento que la persona supera su conflicto psíquico, el cerebro da la orden de que estas bacterias destruyan los tumores o los crecimientos que hubo en los tejidos. Y si no hubiese las bacterias necesarias para
destruir estos tejidos, el cuerpo, muy lejos de ser maligno, es tan benevolente que lo que hace es encapsular el cuerpo frente a nuestras aventuras de tanto antibiótico y vacunas. Como ya no tiene las bacterias necesarias para destruir tumores, ha encontrado la opción de encapsular tumores. ¿Bien? Entonces, esto ocurre solamente en tejidos manejados por el cerebro antiguo. Esto es cuando este cáncer está en fase de reparación. Aquí habrá dolor, inflamación y una vez más se utilizará todas las herramientas necesarias para que la persona salga adelante, naturales o de la medicina ortodoxa. Pero la persona está ya en conocimiento de lo que le está ocurriendo y cuando sabe lo que le ocurre, los dolores y las dolencias, los síntomas son mucho menores. Lo usual es que este tipo de cánceres se descubran justamente en la epicrisis, que es un momento en que el cáncer momentáneamente vuelve a crecer para luego seguir siendo destruido con la ayuda de bacterias. Y aquí es cuando la persona termina yendo al hospital o a hacerse ver para ver qué le ocurre. Y lamentablemente comienza un camino muy duro, un calvario. Órganos del cerebro antiguo. Por ejemplo, la glándula tiroides, el parénquima del hígado, el páncreas, los túbulos colectores renales, estómago, la gran curvatura del estómago, los intestinos, el trígono vesical, el endometrio, la parte mucosa del útero, los alveolos pulmonares y el corión, la parte interna de la piel. Entonces, como pueden ver, no es que es simplemente un órgano el que ya tiene una conexión psíquica y listo, sino que es mucho más preciso, ¿no? Podemos ver que en la misma glándula tiroides tenemos los ductos arcaicos de la tiroides que anteriormente mencioné que son manejados por el cerebro nuevo. Podemos ver que el estómago, la gran curvatura es manejada por el cerebro antiguo, pero la curvatura menor, lo que llamamos boca del estómago, está manejada por el cerebro nuevo. El endometrio del útero es manejada por el cerebro antiguo y el miometrio es manejada por el cerebro nuevo. ¿Por qué es esto relevante? Porque justamente es una matriz inversa. Recuerden que en un caso hay crecimiento en la fase activa y en el otro caso es lo contrario. Aquí pues tenemos el resumen de todo lo que acabo de explicar. Decimos entonces, y esto aplica para todas las enfermedades, pero en este caso nos estamos centrando en hablar del cáncer. Los tejidos manejados por el cerebro nuevo, en fase de conflicto activo, en fase de estrés, pierden tejido. Cuando la persona resuelve el conflicto, se da una cicatrización. Por el contrario, aquí está donde es inverso. Los tejidos manejados por el cerebro antiguo, en fase de conflicto activo, crecen. Cuando la persona resuelve el conflicto, el tumor o se encapsula por falta de bacterias o las bacterias destruyen el tumor. Entonces, tenemos unos cánceres aquí, como pueden ver. Es decir, unos cánceres son de fase de reparación, en la fase de curación, y otros cánceres son en fase de conflicto activo. Para dar un breve ejemplo, las glándulas mamarias crecen en fase de conflicto activo de peligro en mi nido
En cambio, los ductos mamarios se cicatrizan luego de haber ulcerado, se cicatrizan y crean nódulos que también son considerados cáncer de seno. Aquí el conflicto es separación en el nido. Pero como pueden ver, es una matriz inversa y por eso puede ser tan confuso para la medicina alópata, puesto que estos conocimientos no están a su disposición o tal vez no ha habido interés en conocerlos. ¿Por qué maligno o benigno? Entendamos por qué la oncología denomina a un crecimiento de un tejido o de un órgano maligno. En pocas palabras, cuando un tejido es demasiado diferente, las células se ven demasiado diferentes a las normales, entre comillas, será denominado maligno. Si es que las células no son tan diferentes, serán denominadas benignas. También la velocidad con la que se da este crecimiento celular será un factor para que esto sea considerado benigno o maligno. Para nosotros, desde Nueva Medicina Germánica y desde los conocimientos de medicina tradicional china, no tiene ninguna relevancia el concepto de malignidad o benignidad. Como habíamos dicho, simplemente son procesos perfectamente explicables. ¿Qué es lo que ocurre cuando la energía vital de una persona ha estado muy baja y un programa biológico se dispara y un crecimiento de un tejido, un crecimiento tisular, una neoplasia, se dispara? Si es que con los métodos naturales que utilizamos, o incluso los métodos químicos que no son invasivos, es decir, exceptuando lo que es quimioterapia y radioterapia, la cirugía puede ser una opción. Simplemente se extrae, en caso de que sea operable el caso, se extrae el tumor y la persona obviamente decidirá si recibe quimioterapias o radios, o las dos. Usualmente en mi consulta, los pacientes, una vez que comprenden su caso y las razones por las cuales se dio este crecimiento celular o este comportamiento, entre comillas, anormal del tejido, la persona comprende, sale de la oscuridad del desconocimiento a la luz del conocimiento y usualmente no acepta quimioterapias ni radios y se opera y termina muy bien. En otros casos en los que el programa biológico, el crecimiento celular, no causa ningún dolor y la persona está perfectamente bien, pero se ha encontrado alguna masa, alguna tumoración, y no reciben quimioterapia ni radioterapia, igual con los tratamientos naturales, salen adelante. Y he recibido muchos casos de varios tipos de cánceres y gracias a Dios siguen vivos luego de muchos años. Están muy bien. Entonces, aquí empezamos a invitarles a cuestionarse, ¿no? Todo este concepto de malignidad o benignidad, ¿no? ¿Por qué si es que la misma oncología responsablemente, públicamente, dice que no conoce mayor cosa acerca del cáncer, entonces ¿por qué nosotros nos permitimos recibir diagnósticos y pronósticos como si fueran algo, como si fueran una sentencia? Entonces también ahí está nuestra responsabilidad de aprender a cuestionar. Ahora, con respecto a la metástasis, ¿no? Aquí quiero detenerme un momentito para que puedan entender cuál es la explicación de Nueva Medicina Germánica con respecto a las metástasis. Por supuesto, la oncología hipotetiza que
un cáncer primario puede regarse hacia otros tejidos y causar cánceres secundarios, las famosas metástasis. Sin embargo, nosotros en la práctica y en la observación hemos podido comprobar que los descubrimientos del doctor Hammer son reales. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, una mujer con cáncer en el seno, es usual que desarrollen metástasis a los alvéolos pulmonares o al hígado. Los alvéolos pulmonares están conectados por matriz al miedo a una muerte inminente. En fase de conflicto activo aumentan de tamaño, presentan tumores, obviamente si es que la energía vital está baja, ¿no? Y lamentablemente, como la persona está sometida a escaneos constantes, ahí se hipotetizará que el cáncer de seno saltó al pulmón, pero es simplemente otro conflicto mental, psíquico, que se conecta con otro órgano. No es que saltó del seno al pulmón a través de la sangre o a través de la linfa, como hipotetiza la oncología. Es una nueva tríada órgano, psique, cerebro, que se despertó usualmente por el diagnóstico y pronóstico, y por palabras tan fuertes como maligno, ¿no? Otro caso. Entonces, digamos igual, un cáncer de seno, y con metástasis al hígado, al parénquima del hígado. El parénquima del hígado, el órgano como tal, está conectado al conflicto de miedo a morir de hambre. Esto ocurre mucho en madres solteras que al recibir un diagnóstico de cáncer empiezan a tener mucho miedo de qué van a comer sus hijos, cómo van a salir adelante si ella se va, si ella muere. Entonces empieza el hígado a presentar tumoraciones, una vez más, si es que la energía vital está muy baja, ¿ok? Obviamente también si es que el conflicto psíquico es muy fuerte. A veces ahí sí, por más energía vital alta, si es que las creencias, los dogmas que hemos aceptado son muy fuertes y arraigados, nos pueden revolcar, ¿no? Entonces, si es que una persona ha crecido creyendo religiosamente en la malignidad, en las metástasis, entonces el rato que oye maligno, puede, por más sana que esté, pueden ocurrir neoplasias en otros lugares. Sin embargo, incluso así, tampoco es el fin del mundo. ¿Por qué? Simplemente le explicamos, le decimos, su hígado tiene tumores porque usted está sufriendo este miedo a qué comerán sus hijos si usted se va. Sus pulmones están presentando tumoraciones porque usted está con un temor a una muerte inminente. Entonces, la persona se queda tranquila y dice, entonces no es que saltó de mi seno a mi hígado. No, no se regó, simplemente está reaccionando su cuerpo de una manera explicable, lógica. No se va a regar por todo su cuerpo. Entonces, usualmente ahí eligen no recibir quimioterapias y salen muy bien. Recibo pacientes, por ejemplo, de cáncer de seno, que han oído de estos enfoques y vienen y claro, dicen, bueno, me encontré esta bolita, me dicen que tienen que hacer biopsia, entonces le digo, ¿qué te parece si simplemente hacemos los tratamientos, ¿no? Los tratamientos que propongo. Y usualmente, en realidad, en el 99% de los casos, han salido sin ningún problema, exitosas, simplemente con los tratamientos, sin nada de quimioterapias, ni radios, absolutamente nada de eso. Con toma de conciencia, saliendo de la oscuridad a la luz del conocimiento y con la tranquilidad de que su cáncer no se va a regar y de que no es algo malo. Algo que se preguntan mucho también los pacientes es, sin embargo, me han dicho que ya se tomó los ganglios.
Entonces, no es que se tomó el cáncer los ganglios y no es que se está regando por por los ganglios y el sistema linfático el cáncer. Lo que ocurre es que en Nueva Medicina Germánica conocemos que todo el sistema linfático y los ganglios linfáticos están conectados al conflicto de impotencia y desvalorización. Por ejemplo, cuando una mujer recibe un diagnóstico de cáncer de seno, puede sentirse muy desvalorizada e impotente en esa zona de su cuerpo y los ganglios aledaños pueden ulcerar en fase activa. Pero cuando la mujer dice la vida sigue, no importa, la vida sigue, entonces esos ganglios se inflaman y crean linfomas. Y se interpreta como que el cáncer de seno se regó ya a los ganglios. Pero no, eso es algo que simplemente ocurre cuando la persona siente impotencia y desvalorización con respecto al órgano en sí que ha sido diagnosticado como canceroso. La otra posibilidad es que la persona tiene impotencia por sentir que no puede hacer mayor cosa acerca del conflicto relacionado a ese órgano. Por ejemplo, digamos que una persona, un hombre, tiene un cáncer en el hígado, ¿ok? Y no en el hígado, sino en los ductos biliares, ¿ya? En los ductos biliares del hígado, ¿no? Estos están conectados principalmente a un coraje territorial, ¿no? A una ira territorial. Territorio es todo lo que consideramos nuestro, cualquier cosa, la pareja, la casa, el tiempo, el dinero, los hijos. Entonces, por ejemplo, este hombre eh, le quita, el Estado le quita unas tierras, le expropia. Entonces, en fase activa pierde tejido en sus ductos biliares, no siente dolor, pero llega un momento en que decide ya dejar eso en el olvido y puede presentar ya la cicatrización de esos ductos y puede, si es que la energía está muy baja, puede verse, puede dispararse esta cicatrización y ser diagnosticada como cáncer. Ahora, lo que quiero que tengan claro es, si es que la persona sintió impotencia porque veía que no podía hacer nada frente a ese conflicto, porque es el Estado el que le expropió y no puede hacer nada al respecto, también los ganglios aledaños y los vasos linfáticos aledaños pueden ulcerar en la fase activa y cicatrizar en la fase de reparación y también ser diagnosticados como linfomas o como metástasis de los ductos a los ganglios, ¿ya? Pero es usual que, claro, sean los ganglios aledaños al órgano los que están involucrados. No, si hablamos de hígado, entonces no es que van a salir en la pierna, en la fosa poplítea, los ganglios, entre comillas, con metástasis. Entonces, de esa manera explicamos que el cáncer, al menos según Nueva Medicina Germánica, respetando las posiciones de la medicina ortodoxa, son una falsa interpretación, ¿ya? Las metástasis no ocurren como se nos ha dicho. Simplemente son otros órganos conectados a otros conflictos psíquicos, usualmente gatillados por el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico. Algo muy interesante también es la parte cerebral, porque muchos dirán, bueno, pero yo sí conozco un familiar o algún conocido que murió con metástasis al cerebro. Las metástasis al cerebro, que son más o menos un 50% de los cánceres de cerebro, son en realidad fases de reparación de ubicaciones cerebrales que manejan el tejido, el órgano que también está en fase de reparación. El doctor Hammer descubrió que cuando un tejido está en fase de conflicto activo, la parte del cerebro que lo maneja
se ve como estos círculos concéntricos. Esto se le desacreditó al doctor Hammer diciendo que simplemente eran errores del aparato. Sin embargo, la misma Siemens avaló, los descubrimientos del doctor Hammer y dijeron que no eran errores, que eso estaba realmente ahí, ya en los escaneos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En conflicto activo se ven así estos círculos concéntricos y en fase de reparación se ven en tomografías por contraste, se ven así y se confunden con tumores cerebrales, pero son simplemente inflamaciones de la ubicación cerebral que maneja el órgano que también está en fase de reparación. Y esto puede no molestar en absoluto. Sí podría causar dolores de cabeza o sí podría causar un poco de desequilibrio. Sin embargo, lo usual es que no. Pero como la persona está en constante escaneo, en PET scans, y revisando dónde más hay cáncer, dónde más pudo haber llegado el cáncer, esto puede ser identificado y diagnosticado como metástasis al cerebro. Existen otros cánceres, otros tumores que sí se dan en el cerebro y que los tratamos de otra manera, pero cuando simplemente se trata de las metástasis al cerebro, es simplemente lo que he dicho, la inflamación de la zona que maneja ese órgano. Cuando son tumores reales del órgano, perdón, del cerebro, ya sea en su tejido glial conectivo o en el tejido neuronal, desde medicina tradicional china, conociendo que el cerebro es manejado por los riñones, lo que hacemos es nutrir con técnicas naturopáticas, nutrir los riñones para que el cerebro empiece a sanar. Usualmente tenemos que atender los riñones y el vaso para sanaciones de tumores cerebrales. Así pues, lo que recomendamos, ¿no? Y si es que usted es un paciente que va a venir a mi consulta y está viendo esto porque yo le he pedido que vea, tiene que saber que le recomendaré una mejor dieta para que cada una de las matrices, estos órganos, se nutra y que los tejidos que estos órganos nutren mejoren, ¿no? Mejoren y empiecen a funcionar de la mejor manera posible. Nutrir la batería. Usualmente lo que tenemos que hacer es nutrir la batería, los riñones, equilibrar al hígado y nutrir el vaso. Estos tres órganos sostienen a estos dos órganos, incluso si vemos nuestro tórax, es así fisiológicamente como están, ¿no? Estos tres órganos, hígado, vaso y riñones, están por debajo del corazón y los pulmones. Cuando estos tres los ponemos en orden, estos otros dos ya por defecto se ponen bien también. Por eso es que nosotros problemas de corazón en realidad los tratamos principalmente desbloqueando el hígado, puesto que es el hígado el que nutre al corazón. Así pues, lo que hacemos es ir subiendo la energía vital de las personas, del paciente, para que los programas biológicos vayan retrocediendo. Lo que recomendamos es una dieta favorable con ciertos ajustes específicos para cada caso, para cada paciente, suplementación específica para cada caso también, en la mayoría de los casos también limpiar órganos como el hígado, como el colon, los riñones y un estilo de vida diferente, ¿no? Damos al paciente herramientas psíquicas para manejar mejor su ira principalmente, si es el caso, el miedo, la preocupación, para que la persona poco a poco vaya permitiendo que su energía vital se vaya restaurando y que los programas biológicos
que han sido descubiertos y organizados matricialmente por Nueva Medicina Germánica no se disparen, ¿no? Es así como juntando Nueva Medicina Germánica y medicina tradicional china es como abordamos los casos de cánceres en mi consulta. Este es un video que ha estado abierto para cualquier persona, así que cuenten conmigo sin ningún compromiso. Pueden escribirme a mis contactos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, inquietud que les haya quedado. Soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador. Espero que Dios les dé salud, dicha, paz.